¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Esta vez otra intriga del profe Vasco. Son producciones, sí, conclusiones a que uno ha llegado merced a la experiencia, a la clínica, casuísticas, viñetas y esta tarea de pensar la praxis, ¿no? En distintos campos. Y esta vez te traigo la teoría de la comunicación subliminal. Eh, Clásicamente se puso mucho énfasis en la comunicación manifiesta, ¿no? Desde emisor, receptor, código, canal, retroalimentación. Y en una época esto de la retroalimentación fue bastante revolucionario, digamos. Sin embargo, esto ha sufrido rupturas, es decir, parece ser que es un modelo proveniente de la teoría de la comunicación, teoría de la información, Shannon y la escuela de Palo Alto, Waslavis, etcétera, pero que si lo articulamos con la teoría de la comunicación psicoanalítica, en la clínica, en el trabajo, en la psicoeducación, en la orientación, la cosa es diferente, digamos. Entonces, esta vez te traigo la teoría de la comunicación subliminal, que sabemos que la subliminalidad ha sido desarrollado en el campo eh, de la publicidad, digamos, la influencia subliminal, y que incluso hay experimentos como el de la época en que se mostraba el cine, esa cinta Technicolor, esas pantallas grandes, eh, este, eh, mientras pasaba la película, eh, en fracciones de segundo pasaban una marca de gaseosa y así, varias veces. Entonces observaron en ese interín, ese recreíto que había entre una película y otra, cómo consumían más esa gaseosa. Digamos que la influencia subliminal es muy crucial en todo esto, tanto en la clínica como en la comunicación común, que por otro lado se lo ha llevado para el lado del cuerpo, es decir, lo mismo la comunicación gestual, es decir, preverbal, etcétera, pero que también hay un plano subliminal, no solo en eso, que no lo vamos a tomar solo como signo de una significación, es decir, lo que la gente hace, lo que significa lo que hace, sino también lo verbal, es decir, también en lo que piensa, también en lo que siente, es decir, hay algo más, hay otro mensaje, digamos, que podríamos decir, hay dos mensajes, tanto del inconsciente subjetivo como del inconsciente social, porque uno está en un contexto social. Así que vamos a desarrollar algunas cuestiones en forma sucinta, como aporte. Entonces, decimos que en otro plano, en otro nivel de intercambio entre eh, el sujeto y el otro, es decir, el inconsciente y el inconsciente del otro sujeto, Freud lo llamó comunicación de inconsciente a inconsciente en su texto Lo inconsciente de 1915. Incluso incursionó en el campo de la telepatía como forma subliminal de comunicación, es decir, que si hubiese profundizado, Freud hubiese llegado a esa conclusión, digamos. Cuando hablamos, por supuesto que hablamos más de lo que decimos, es decir, son los anagramas, es decir, significa texto dentro del texto, digamos, que serían las formaciones del inconsciente, o también mensajes desde el inconsciente o el preconsciente, digamos. Quizás el sujeto no esté diciendo algo que quiso decir y no lo pudo decir, entonces en lo que dice hay más, digamos. Entonces, la subliminalidad entonces opera por debajo del foco de la conciencia, es decir, por debajo del nivel de percatación consciente, es decir, que hay otro plano en que nos damos cuenta. Es decir, cuando alguien nos contó cosas, etcétera, uno dice, ¿qué me quiso decir? Entonces, tu inconsciente entendió más de lo que se dijo,
y llega a otras conclusiones porque también va tomando partido, es decir, va filtrando lo que la otra parte te dice. Entonces, hay un plano inconsciente de comunicación. Ese es el plano subliminal, es decir, está operando el inconsciente como filtro, que es también tu código, digamos, en el sentido de que codifica mensajes en un sueño. Ese código se compone de un núcleo central de desiderativo, de deseo, digamos, y que motoriza, por supuesto, los intercambios. Eh, de modo que cuando nos comunicamos estamos también diciendo más de lo que decimos, hacemos y sentimos. El tema es que no estamos acostumbrados a recepcionar códigos, es decir, mensajes bien claros, comparativamente con la escritura. Y en la escritura es más difícil esto de la subliminalidad porque tenemos que ver palabras repetitivas, articular esas palabras y sale el mensaje oculto, digamos. Entonces, esos son los anagramas. Y en el discurso también ese texto, bueno, entendí lo que me quisiste decir, sí. Es decir, en el doble mensaje es cuando utilizamos ese plano velado o subliminal, donde decimos una cosa, bueno, hacerlo. Es decir, que allí en el doble mensaje el sentido doble o indirecta, también las indirectas, es donde nos damos cuenta que verdaderamente manejamos más que el nivel consciente de la comunicación. Este, de hecho, un síntoma, un malestar puede significar necesito que me quieras, es decir, este, esta, este otro plano ya deductivo que tenemos que acostumbrarnos es el plano subliminal. Prácticamente no podemos ocultar las cosas porque al decir, al hablar, al actuar, decimos también en este plano subliminal muchísimas cosas. Entonces, esto es importante aclarar en este... Eh, cuando ya en tratamiento, en la clínica, intervenimos en un plano metafórico, la metáfora es la forma indirecta y figurativa en que nos comunicamos en esto de subliminalidad, digamos. De hecho, el inconsciente, a través de lo que padecemos, nos está diciendo un montón de cosas, de que allí hay un estilo de amor, una forma de elección, hay una definición de masculinidad, de feminidad, es decir, un formato de pareja, es decir, que en una queja, es decir, la queja dice muchísimo más de lo que creemos que significa, digamos, como simple demanda de justicia, digamos, sino que en este sentido, entonces, un síntoma, cuando ya el sujeto no puede, es porque lo está invadiendo este plano inconsciente, es decir, el inconsciente se está manifestando en forma más o menos abierta, digamos. En la psicosis está bastante abierto, en una forma, el sujeto ya pasa al acto, actúa sus fantasías, pero acá hay niveles ocultos, hay fantasías, hay incluso anhelos que se pueden, ¿no? Yendo hacia la conciencia, que necesitamos también aprender a interpretar. Entonces, ¿para qué todo esto de la comunicación? Y es para aprender a intervenir en este plano metafórico, porque un chiste, un sueño, un equívoco, una ocurrencia, un olvido, una idea que bruscamente sale con cargas emocionales, un silencio, es decir, una frase, una frase hecha y dicho en un contexto donde hay otro, es decir, significa muchísimas cosas. Significa que, bueno, esto que digo te lo digo a vos a ver cómo reaccionás. Es decir, bueno, la otra vez no me gustó cómo me respondiste, entonces ahora te provoco de esta manera. Es decir, estamos diciendo muchísimas cosas en un contexto preverbal, digamos, pero también en lo verbal está lo subliminal, digamos.
pero también está en la conducta, es decir, las conductas subliminales, que en donde estamos manifestando silencios, inquietudes, preocupaciones, y el cuerpo habla como en la angustia, es decir, está manifestando cosas de allá, de la mente. Entonces, las analogías, recuerdos, todos tienen, ¿y por qué en este momento recuerda esto que dice? ¿No? Que es un mensaje también a uno, pero también habla de una definición de la vida, del amor, etc. Entonces, la, la, la comunicación subliminal entonces significa que aprendemos, aprendemos a detectar aquellos mensajes que ya son símbolos o significantes de algo que estaba en la mente inconsciente del sujeto, digamos. Es decir, que acá es donde aprendemos a tejer más allá de los signos, más allá de lo que nos dice explícitamente, porque es decir lo que nos quiere decir, lo que desea decir, lo que defiende. Entonces, en ese sentido, cuando intervenimos, cuando hacemos una prescripción del síntoma para despotenciarla, pongamos un ritual que no puede dejar de hacer. Da 3 golpes, salta y aprieta el botón de la máquina, un obsesivo. Y entonces la prescripción del síntoma sería que él con eso nos está diciendo que no puede con eso, de que es involuntario, bueno, como venía. Entonces le prescribimos que, bueno, ahora te voy a prescribir que lo hagas, pero en cierto momento, ¿no? En cierto momento. Y vamos a contar cuántas veces lo hiciste y vamos a anotarlo. Y, es decir, esa tarea, esa intervención, el sujeto quizás lo vea, bueno, es el tratamiento, él lo dice, por algo será. Estamos interviniendo en un plano subliminal, es decir, en un plano inconsciente. En definitiva, el plano subliminal es todo lo que tenga que ver con el nivel inconsciente de comunicación. Estamos muy acostumbrados al nivel consciente, digamos. Son los dos modos de comunicación que tenemos los seres humanos. Y entonces, cuando le hacemos una paradoja desde la terapia estratégica, que las técnicas son son como 12, por ahí vamos a hacer un video de Jack Haley, la terapia estratégica, terapia breve, focal, para atacar síntomas, problemáticas puntuales, digamos, por eso es estratégico. Se utiliza mucho estas técnicas. Entonces, un refrán puede llegar a significar algo que el sujeto define, es decir, un punto de certeza de algo, una definición, una idea, con el que nos está diciendo que para él la cosa es de esa manera, digamos. Entonces intervenimos en un plano subliminal también, buscando alguna frase, algún refrán también, no por, ¿cómo decía este refrán? Bueno, puede ser al que madruga Dios lo ayuda, es decir, buscar algún refrán que, claro, pero el que madruga puede tener sueño, como le pasa a usted, tiene problemas de concentración. Bueno, vamos a tener que trabajar un poquitito para poder triunfar en los estudios, es decir, quizás esté gestionando mal el tema del tiempo, sueño y todo eso, que a veces tiene su peso también, porque esto es terapia estratégica breve. Eh, en relación a tareas concretas que le indicamos sobre lo que nos dice, sobre la problemática. En este sentido, entonces, la teoría de la comunicación subliminal nos enseña a darle algunos ejercicios que operan en este nivel metafórico. eh, Ocurrencias, chistes, sabemos que tienen un contenido manifiesto, pero el contenido latente sería ese plano que tenemos que construir. Es decir, es una significación que tenemos que interpretar. Así que la interpretación subliminal es la interpretación metafórica, es decir, los mensajes que nos envía el inconsciente del otro, ¿no? Entonces nosotros tenemos que codificarlo y utilizar ese plano para un sueño puede contener, sí, como decía Freud, un deseo reprimido, deseo vinculado a lo infantil, un deseo infantil edípico, las prohibiciones, los personajes, pero también algo
del día anterior, el resto diurno que detonó ese sueño, pero al mismo tiempo ese sueño también es un mensaje para nosotros. Entonces, podemos utilizar esos elementos para devolverle alguna interpretación en el sentido de que, es decir, hay cuestiones vinculadas a su problemática en ese sueño, digamos. Entonces, eh, es importante que las interpretaciones metafóricas, es decir, las indirectas o el mensaje figurado que estructuremos tenga que ver con eh, la fantasmática del sujeto, es decir, de cómo delimita la realidad, pero al mismo tiempo ir un poquito más allá. Parece ser que se está jugando algo intenso acá, un estilo de amor muy fuerte, pero que también tiene una forma de ser con el otro, ¿no? Es decir, en un problema de pareja, por ejemplo. Entonces, eh, siempre tenemos que intervenir en este modelo de mundo del sujeto. Eh, digamos, como es un enfoque estratégico y breve, positivizar, digamos, es decir, que algo que parezca traumático, algo que es traumático, algo que el sujeto lo inhibe, por ejemplo. Bien, bien, qué bueno que sienta eso porque esto nos va a ayudar a orientar las cuestiones hacia buenos rumbos, ¿no? Entonces, esa intervención de que un suceso penoso, es decir, acá lo que no te mata te fortalece, ¿no? ¿No? Una intervención con refranes, indirectas, incluso algún chiste dicho en términos así profesional, ¿no? Digamos. Convertimos lo negativo en algo positivo, eh, despotenciando sus fuentes y considerando la parte que fortalece al sujeto, es decir, usted con todo eso que pasó, pudo haber tomado este camino, pero tomó este otro. Así que, pero, a ver, tenemos este camino que usted dice que no le gusta, que lo angustia, pero podemos incluso buscar otro un poquito peor, es decir, algo que, ya que usted ni tiene fortaleza para enfrentarlo, o no lo enfrenta, elige el otro camino. Entonces, esta elección de alternativa peor era una de las técnicas que utilizaba Milton Erickson. Es también una intervención en un plano metafórico, es decir, el sujeto tiene allí una ilusión de alternativa, que decían los sistémicos, eh, y entonces elige un camino diferente al síntoma, digamos. Esa es la idea, esa es la intención de la terapia. Entonces, digamos, también tenemos que utilizar esta comunicación subliminal, lo que piensa conscientemente y lo que verdaderamente piensa o teme. Recordemos que la conciencia es lo contrario de lo que inconscientemente un sujeto puede llegar a pensar. La conciencia está pleno de defensa, de justificaciones, racionalizaciones, digamos, entonces desplazamientos. Entonces tenemos que ver también qué es lo que está haciendo en ese momento para eh, eh, prescribir una paradoja, es decir, bueno, usted tiene A y B, conscientemente dice que se quiere separar, pero parece ser que hay algún pero allí. Bueno, por ahora no vamos a elegir nada, vamos a dejar que la cosa fluya, pero si se le ocurre algo en la semana, lo vamos a tomar como importante. ¿Y qué puede ser? Bueno, en relación a esto que decimos. Entonces, es decir, que allí puede haber algún resultado, porque el sujeto tiene esto, conscientemente se quiere separar, pero hay algo que le impide, ¿no? Digamos, el foco interior. Podemos hacer también prescripciones eh, para luego, digamos, es decir, para la semana. Puede que usted este síntoma, este temor a salir sola al supermercado, usted dice que tiene temor, no puede salir al supermercado. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a salir con alguien, con su hermanito, que dice que puede salir, pero un día puede que se olvide de salir con ese chico, ¿no?
le voy a pedir que no se olvide, que esté atenta, que no se olvide de salir con él. Esa sería la tarea. Vos podés creer que se lo olvida. Entonces, eh, aprendizajes y reaprendizajes, es decir, cuestiones que por ahí, visión limitada, buscar ampliar un poco las definiciones, buscando a ver qué cosa verdaderamente pasó desde nuestra óptica y devolverle en un plano subliminal, es decir, a través de un cuentito, una anécdota, un caso, un fragmento de película, es decir, utilizando frases también, conocimientos, es decir, frases de filósofo también que puede llegar a servir. Esto incluso nos lleva a un trance subliminal, es decir, en donde hay una sintonía, una comunicación de ambos inconscientes, en donde es lo que se conoce también como transferencia. El sujeto ya está metido dentro de la situación, una realidad de trance subliminal, hipnótica, y ahí es donde podemos operar plenamente para recordar algún suceso traumático, lesivo, que le ha dañado, que ha dejado también rabias, broncas, y traerlo para poder sacarle potencia a partir de, me acuerdo, se volvió rencorosa y vengativa con los hombres. Entonces, pero había otra posibilidad de dar vuelta esas furias que debió reprimir con una pareja anterior que sufría maltrato. Entonces le digo, bueno, entonces vamos a utilizar toda esa furia suya y vamos a desquitarnos, vamos a vengarnos. Entonces, pero esta es la venganza positiva, que le duele más. Usted no sabe que cuando usted triunfa, él queda como, sí, sí, sabes que yo conozco un caso, me dice, tuve una, ella triunfó y él quedó con una furia. Es decir, la venganza positiva, incentivada de esta manera, hace que ella cambie de enfoque y todas esas energías negativas lo aplica en algo productivo, digamos. También para tejer la historia verdadera, es decir, oculta su verdadero problema de guión de pareja, un guión inadecuado, impositivo. Entonces, buscamos tejer la historia ampliada o completa y apuntamos a devolverle esa historia verdadera que descubrimos que sería el sentido incluso de lo que le pasa a través de alguna figura literaria, histórica, película, etcétera, eh, que le pueda significar otra definición mejor sobre sí. Entonces, también para búsquedas de problemáticas que lo aquejan, es decir, utilizamos también la comunicación subliminal a través de anécdotas. Eh, Estas anécdotas tienen que estar estructuradas estratégicamente, describiendo cosas similares al sujeto, es decir, prácticamente otra persona que le pasa lo mismo que a él o a ella, entonces, o otros géneros. Eh, de esta manera, entonces, así también extrapolamos en un plano subliminal los cambios que necesitamos, es decir, un modelo mejor, la vía alterna, ¿no? Que siempre digo. Entonces, operamos desde todo lo impuesto y transmitido que al sujeto le hace sufrir las contaminaciones, modelos negativos, males de archivo que ha recibido, ya sea en el amor, en la familia, neurosis de fracaso, eso que no le sale nada bien, y intentando operar este viraje hacia todo lo nuevo, es decir, despotenciando esas cosas viejas que le hace tan mal. Entonces, también están las limitaciones, es decir, que no puedo, cómo sería. Tenemos que ayudarlo a reconstruir una vía alterna, ese nuevo modelo de amor, ese nuevo modelo de familia, etcétera, que sería superar estas limitaciones adquiridas y promoviendo pequeños pasos, es decir, hasta que después se amplían esos pequeños cambios para englobar toda su, ¿no? Eh, Son los aprendizajes inconscientes también. Mientras charlamos, le contamos casos, ella nos cuenta o él nos cuenta, inducimos estos aprendizajes inconscientes porque ella espera de nosotros alguna frase, alguna idea que le sirva, es decir, alguna data que le permita dar ese cambio, ¿no?
Cambiamos entonces los modelos internos del sujeto, sus matrices, si querés, su guión inconsciente de pareja, su modelo de amor, su forma de su autoconcepto, etcétera, hacia, por supuesto, un modo mejor que tenga que ver con la pareja, la familia, los hijos. Y volviendo al tema del sujeto, lo abordamos en este modelo de mundo que él posee y el uso de casos, frases, poesías, anécdotas estructurados estratégicamente son muy buenos, tanto para meternos en su mundo interno como para inducir los aprendizajes inconscientes. Aprende mejor si sembramos ideas, resignificamos ciertas cosas que le pasa, reencuadramos, es decir, resignificamos algunas cuestiones porque al ampliar la realidad entonces descubrimos que las verdades ocultas, la verdad más completa, digamos. Entonces, reencuadramos y sembramos directivas, ideas, frases, y esto también es una forma flexible de comunicación, porque el sujeto descubre que la gente dice más de lo que dice. Pero todo esto en el marco de la resistencia, sí, está bien, podemos resistir. Es más, usted tiene una forma particular de resistirse que creo que está dentro de los miles que se cree que de 1000 personas hay uno solo que podría decir un día basta, ya no quiero consumir más, hago esto, es decir, entonces le damos entonces estos modelos inconscientes con el cual se identifica y permite dar el paso que no puede dar. Utilizamos también este mismo enfoque subliminal de casos, anécdotas, frases para el encuadre, es decir, para orientar la cura, y sembrándose algunas ideas que pueda cambiar estas definiciones tan a veces procustianas que tiene el sujeto, ¿no? Estos sesgos, estas parcialidades, esta característica impositiva que tienen, sugiriéndole también ciertas soluciones que siempre damos una alternativa A o B, entonces eh, puedes llegar a elegir A o B. También utilizamos esta forma de comunicación para la conexión, para el encuadre, etcétera, y para diagnosticar y desensibilizar distintas problemáticas que el sujeto padezca, interviniendo en un plano subliminal que tiene distintos aspectos que hay que estudiar, es decir, el código del sujeto, su modelo, eso opera en un plano inconsciente, es decir, pero cuando lo dice, es decir, el enunciado, conlleva la parte enunciativa, es decir, la enunciación, eso está en un plano subliminal, y también las significaciones de significaciones, es decir, vinculadas a cosas que el sujeto ignora, transmisiones, modelos, la influencia epocal, todas esas cuestiones están en un plano subliminal de comunicación, tanto como el estilo de su deseo, procedencias culturales, pertenencia de clases, etcétera, ideología que a veces juega, y todas esas cuestiones tenemos que detectar en lo que dice. No es todo tan fríamente clínico, vinculado al síntoma, no. Hay muchísimos niveles de comunicación que desde la teoría de la comunicación subliminal utilizamos, y utilizamos la interpretación subliminal, que es intervenir con metáforas, con respuestas así figurativas, como en una charla común, una charla metalógica, digamos, donde charlamos sobre algo, pero en esa charla se está jugando también despotenciar lo que lo hace sufrir y darle también otra vía mejor en todo eso, ¿no sé? Y esto tiene mucho que ver la teoría de la comunicación, psicoanálisis, ignologías, etcétera, que nos permite entonces ir puliendo nuestra herramienta de intervención. Teoría de la comunicación subliminal, eh, yo creo que supera a la teoría de la comunicación, que opera casi con el organismo, es decir, emisor, receptor, canal, porque esto interesa también aspectos conscientes, inconscientes y sociales también. Así que nos vemos en el próximo video del profe Vasco.